clase pasada trabajamos con las características de la información, que son 7. Recuerden bien las 3 características propias de lo que es relacionado a sistemas propiamente dicho, y después las que son 4, las otras 4 que son propiamente dichas de lo que es información en sí. También trabajamos con los procesos de negocios, qué es lo que cambian con los procesos de negocios. También trabajamos un poco por arriba los sistemas que enlazan, em, los sistemas que enlazan la empresa, o sea, CRM, SCM, KMS, ERP, RP. Trabajamos con las características de los sistemas o los sistemas que utilizarían cada una de las jerarquías de las organizaciones. ¿Se acuerdan de los TPS, de los DMS? Que no va a ser lo mismo el sistema o las características de un sistema que utilice alguien que carga facturas de compra que una persona que tiene que tomar una decisión primordial de negocio. Después trabajamos también con herramientas de todo lo que es característico a la colaboración, como qué sistemas o qué dispositivos podemos utilizar para colaborar tanto en nuestras organizaciones, y yo lo llevo un poco a la facultad, ¿no? Que nosotros utilizamos el Drive, utilizamos Zoom, usamos el correo, y también trabajamos con el departamento de sistemas de información. También trabajamos algunos conceptos eh, por separado, todo lo que es relativo a e-commerce, todo lo que es e-government. Tengan en cuenta todas esas cositas para lo que se viene, que ya nos vamos acercando de a poco al parcial. De todo eso que vimos el viernes pasado, mientras se van sumando más compañeros y los saludo. ¿Dudas, consultas? Ok. Yo, cualquier cosa, estoy a disposición, ustedes saben. Hoy lo que nos va a tocar, nos vamos a poner un poco, yo quiero que estén en contexto, para lo que un poco que voy a comentar. Nos vamos a poner en contexto de analistas de sistemas. Ya vamos a meternos en lo que es la parte específica. Vieron que yo les comentaba que las primeras 2 clases íbamos a trabajar temas que son relacionados a lo que ustedes tienen ya de conocimiento de las materias anteriores. Ahora ya nos metemos en sistemas en sí. Nos vamos a meter en el sombrero un, de un analista de sistemas que va a tener que buscar información. ¿Y cómo la busca la información hacia sus clientes o las empresas que están interesadas a obtener un sistema? A partir de estos métodos, que van a ser las entrevistas, los cuestionarios y este método que se llama HUD, que es un método muy innovador siempre que hablamos de la cultura del cambio, la cultura del compromiso, de la colaboración, que lo hizo IBM. Yo ya les voy adelantando que el HUD es como una lluvia de ideas. Pero quiero que tengan en cuenta que hoy nos vamos a situar todos, nos vamos a poner el sombrero y cualquier cosa, si alguien no entiende algo, me para, volvemos, no hay problema, como si fuéramos analistas de sistema y que queremos obtener información. Y los medios para obtener información son las entrevistas, los cuestionarios y HUD. Estos son como los más utilizados. La base de esta presentación y de la bibliografía de esta parte va a ser el libro de Kendall y Kendall, que es el capítulo 4. Y acá en la primera presentación que les hago, en esta filmina, es como un resumen de lo que vamos a ver hoy. O sea, vamos a trabajar con 3 métodos para, como dice acá el título, para obtener información. Que yo les decía, ¿qué información vamos a obtener? Bueno, ¿cómo es el sistema hoy en día? ¿Qué sistema utilizan? ¿Cómo se sienten en relación al sistema? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les interesaría tener en el nuevo sistema o en el sistema actual? Va a ser información para cumplir un objetivo. Ya les voy adelantando eso, que puede ser la adquisición de un nuevo sistema o el cambio en una parte del sistema existente. Y vamos a utilizar nosotros como analistas de sistemas tres metodologías principales: las entrevistas, el HUD y los cuestionarios. Cada una de las metodologías que vamos a ir viendo va a tener obviamente ventajas y desventajas, características y situaciones particulares que vamos a ir charlando juntos.
Pero si tenemos que clasificarlas como lo que es lo más eficiente, lo más ideal acá en esta clasificación es el HAD, porque el HAD vamos a ver que va a tener como el 360 de una organización, pero no quiero espolear mucho. Pero es como el equilibrio entre todo, porque yo acá, ustedes como ven acá en esta matriz o en este gráfico, este cuadro que yo les hice, vamos a tener como qué alcance yo voy a tener con cada una de las herramientas o de los métodos y qué profundidad voy a tener. O sea, qué profundidad de las respuestas yo voy a tener. Y el equilibrio en todo es el HAD. Pero por ahí, una entrevista uno a uno o una entrevista con un grupo de personas, también podemos tener una bastante profundidad, pero no va a tener tanto alcance como puede tener un cuestionario que yo se lo puedo distribuir virtualmente a un montón de personas. Eso vamos a ir charlándolo, por ahí ahora, como esto que lo vemos acá, no se entiende, pero después cuando vuelvan a repasar la clase, van a entender por qué les hice este resumen. Como siempre les digo, me paran, no hay problema, estoy a disposición, los voy leyendo en el chat, cualquier cosa me avisan si por ahí voy muy rápido y vamos viendo. Vamos con el primer método para obtener información, que son las entrevistas. Y como les decía, estas entrevistas no son las típicas entrevistas que nosotros tuvimos alguna vez a la hora de entrar a un trabajo, a la hora de interesarnos en algo, o las entrevistas que vemos en televisión. Son reuniones que tenemos con los clientes o con los interesados en adquirir un sistema o modificar un sistema para saber qué es lo que necesita. Las entrevistas en todos los procesos de sistemas, cualquier sea el tipo de sistema que estamos viendo, imagínense en un ERP, por ahí más en relación a lo que es la carrera de nosotros, eh, las reuniones, las entrevistas van a estar en todo el proceso. ¿Por qué les digo que las entrevistas o las reuniones van a estar en todo el proceso de una implementación o un desarrollo de un ERP? Porque vamos a tener entrevistas al principio de conocimiento, de búsqueda de información, de relevar qué es lo que necesita, ir como profundizando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente esa persona necesita entender cuál es su problema? Y después cuando yo ya sé cuál es el problema que tiene esta persona, ir haciendo obviamente el desarrollo, que vamos a trabajar también en la materia más adelante en las próximas clases de cómo un equipo de sistemas, una empresa de sistemas hace los desarrollos en sí, con qué metodologías lo hacen, pero no nos vamos a meter hoy. Pero cuando ya está entregado ese desarrollo o esa implementación, ya está en curso, vamos a empezar con un nuevo sistema de gestión contable. Bueno, también vamos a tener entrevistas de feedback o de análisis detallados. Ven acá que en la presentación tenemos etapas de análisis global y análisis detallado. Acá eh, la bibliografía habla de análisis global cuando empiezan un proceso de implementación de un nuevo sistema como un análisis global, o sea, voy como a lo grande. Bueno, ¿qué te está pasando en la empresa? ¿Qué inconvenientes vos tenés? Coméntame, ¿qué te gustaría mejorar tu eficiencia? ¿No? Eso es como algo global que yo tengo. Es como una primera reunión, una primera entrevista, que es como inicial. No son las típicas entrevistas que por ahí nosotros conocemos, es más una reunión profesional. Una reunión profesional con un cliente donde el cliente comenta a la persona, al analista de sistemas, al consultor, qué es lo que necesita. Después, cuando va avanzando el proceso de implementación y cuando ya se van entregando, se van implementando partes, ya hay más un análisis detallado. Que el análisis detallado lo que va a hacer es más un feedback sobre, bueno, esto está bien, me gustó cómo quedó la parte de compras, pero le sumaría esto a este informe. Estoy viendo este informe que me sirve para ver la cuenta corriente, pero la verdad es que me falta este campito, esta columna. La conciliación me gustaría que fuera más rápida en el sistema. Cosas que son de feedback, que ya está como más detallado, más metido. Vamos a ir viendo durante el encuentro de hoy este tema. Esta es una de las métodos, ¿no? Pero en sí es cómo obtenemos información como analistas y cómo a partir de eso podemos pensar en estrategias de cómo mejorar nuestra obtención de información. Con toda esa información que nosotros obtengamos de las entrevistas, de los cuestionarios, de los HAR,
vamos a tener mejores desarrollos. Y obviamente, al final del día, que es el objetivo, el proyecto de implementación va a ser exitoso. Pero si vamos a una definición de una entrevista, la entrevista es un proceso comunicativo que va a ser entre dos o más personas. Y es un proceso, ustedes van a ver en la bibliografía si se interesan o si saben algo de comunicación o si alguna vez habrán visto algún video, que muchas veces este proceso de comunicación se divide en tres partes: el lenguaje corporal, el tono de voz y el contenido. Por ahí en la parte virtual, como estamos nosotros, por ahí nosotros no podemos darnos cuenta como podría ser la presencialidad sobre nuestro lenguaje corporal. Por ahí yo, el tono de voz sí puede ser como de mi parte o el contenido también. Pero el lenguaje corporal dice mucho, la actitud dice mucho. Es como uno de los puntos que más importantes. Si nosotros podemos transmitir con nuestro lenguaje corporal, con nuestra actitud, va a hacer que el proceso de comunicación sea exitoso, porque no va a ser lo mismo que yo venga a motivarlos, a que busquen, que entiendan este tema, a ayudarlos, a que puedan aprobar la materia, a que se lleven herramientas para su futuro, que yo venga con viernes a la noche con mala energía, por ahí bajoneado, cansado, o si estoy cansado me tengo que olvidar, tengo que venir con una actitud. Por eso todo proceso de comunicación, más allá de las entrevistas, ¿no? Obviamente, es muy importante la actitud, el lenguaje corporal que le pongamos. Y nosotros, obviamente, ustedes como receptores, se deben dar cuenta cuando una persona, cómo es un lenguaje corporal diferente. También los tonos de la voz, porque puede ser que yo trato de tener una voz, digamos, potente, porque como estoy dando clase, trato de que se entienda, tratar de ser pausado, no tan rápido, pero al mismo tiempo hay un montón de contenido, pero tratar de no ser tan acelerado. Lo mismo, diferente va a ser si yo vengo todo silencioso, es como que el tono de voz es importante, pero no tan importante como yo les decía, como la actitud en proceso de comunicación. Y el contenido también lo es, pero lo que uno puede imaginarse como sería lo más importante, el contenido después uno lo puede adquirir. Puede leer los resúmenes de las entrevistas, puede leerlo, puede después enterarse la clase, puede leer la bibliografía. Pero es importante lo que hace como un extra, cómo es el lenguaje corporal y la actitud. Pero eso es como más una cuestión extra que yo les digo. Seguimos avanzando y después, cualquier cosa, vamos viendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las entrevistas o cualquier método de recolección de la información que vamos a ver hoy? Recopilar datos, información del entrevistado bajo distintas formas, que ahora las vamos a ver, porque vamos a tener preguntas abiertas, preguntas cerradas y con eh, em, diferentes puntos de vista, diferentes estrategias, perdón, estaba viendo justo puntos de vista para comentarles. Acá principalmente las entrevistas que yo les voy comentando son las entrevistas primeras, las reuniones de información general, de conocer al cliente o de relevar un inconveniente que tenga el cliente. No una reunión de final de proyecto o de implementación ya muy avanzada donde hay más un feedback. Por ahí en algunos temas que vamos a ver más adelante, puede ser que sí, yo les diga, esto piénsenlo como ya está implementado el sistema, ya lo están utilizando. Vamos a tener opiniones y puntos de vista. Siempre el cliente o la persona que ustedes charlen les va a pasar a ustedes como en lo que decidan ser en su carrera profesional, como consultores, como contadores, como licenciados. Les va a pasar que van a tener entrevistas y reuniones con clientes que por ahí van a dar opiniones o puntos de vista. Siempre ustedes, esto es una sugerencia, pero también aplica a este tema, tienen que tomar las opiniones y los puntos de vista analizando a partir de lo que ustedes conocen, escucharlas, escucharlas. Y obviamente después, si están equivocadas o son cuestiones que totalmente fuera de la realidad, mostrarles de una manera por ahí muy clara en qué es lo que podrían mejorar la posición de esa persona o cómo se podría resolver de una mejor manera de lo que dice. Siempre el consultor siempre el profesional tiene que tomar los puntos de vista y las opiniones con pinzas a partir de su conocimiento. Sé que es difícil,
de que a veces está el lema siempre del cliente, siempre tiene la razón o vamos a prometer todo, pero no somos comerciales nosotros, no somos comerciales. Hay que ser muy, digamos, objetivos, que eso después vamos a hablar otro tema cuando veamos qué cosas hacer o qué cosas no hacer en reuniones, ¿no? De este tipo. No hay que ser muy emocionales tampoco. Hay que serlo más, hay que ser empáticos, hay que, si alguien habla sobre alguna cuestión personal, ser empático, pero tampoco ser totalmente emocionales porque sale el foco de lo profesional, ¿no? Obviamente. Siempre estas reuniones o estas entrevistas van a ser para aclarar dudas o puntos pocos claros y siempre repregunten si algo no se entiende. No se queden con la duda, porque si se quedan con la duda, especialmente en sistemas, después el programador les puede decir, te reboto lo que vos me querés proponer porque yo no sé lo que es el cliente y se pierde tiempo. Es mejor, si ustedes sienten que algo está medio raro o un proceso es medio raro, repreguntar en una reunión inicial o una reunión un poco más avanzada de ¿qué es lo que me decías sobre el proceso de autorización de órdenes de compra? ¿Me lo podés repetir? O sea, repreguntar bien al cliente, al interesado sobre esos puntos. Y siempre, si hay alguna inconsistencia que viene un poco de la mano con esto que yo les decía, hay que ser un poco, plantearlas, comentarlas, ser claras, mostrarlas en las entrevistas, en las reuniones, para que mientras más claro esté todo, mejor. Por eso después vamos a ver un tema que yo les voy a comentar, que son importantes hacer siempre al final de cada reunión, para que siempre esté por escrito todo lo que digamos, o un resumen de lo que digamos. Cualquier cosa me van diciendo, me van parando, si hay alguna duda consulta. Pero hasta ahora estamos como iniciando sobre el mundo de las entrevistas. Kendall, que es un autor que toman los autores de la biografía, va a definir las entrevistas como una conversación dirigida con un propósito. O sea, conversación es un proceso de comunicación, una conversación dirigida entre una o más personas con un propósito específico, o sea, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener información. Tener información. ¿Para qué? Para desarrollar un sistema, para implementar un sistema, para mejorar un sistema. En la que se utiliza preguntas y respuestas. Preguntas, yo acá les marco tema clave para el parcial. Va a haber una pregunta de cómo es, qué tipo de pregunta es. Eso ahora vamos a ver y vamos a practicarlo. El autor, Kendall, va a hablar de 5 pasos y algunas cuestiones, ustedes van a decir, profe, es obvio lo que va a estar diciendo, pero está bueno repasarlas. Siempre está bueno repasarlas y cualquier cosa me van diciendo. Acá dice uno que dice saber sobre los antecedentes. ¿No les pasa a ustedes cuando van a una entrevista laboral que siempre suma o les preguntan, ¿qué sabes de la empresa? Lo mismo pasa en una entrevista profesional. Yo tengo que saber a quién entrevisto. Si yo voy a entrevistarme con una empresa constructora, trato de saber en qué proyectos estuvieron, qué tipo de obra hace, quién es el dueño. Si yo hablo con el gerente administrativo, trato de saber quién es. Si yo no lo conozco, trato de averiguar. Saber de los antecedentes les da un plus a ustedes, porque les pone en contexto. Nos pone en contexto de la reunión que ustedes estén, en la entrevista que ustedes estén. Por eso Kendall remarca de saber los antecedentes, ver la página corporativa, revisarla. Después hablar de establecer objetivos. ¿Qué sería establecer objetivos? Vieron que nosotros hablábamos que la entrevista es una conversación con un propósito específico. También se puede tener un específico, un objetivo específico que es, vamos a empezar un proyecto de implementación de una empresa, pero puede tener también otros objetivos claves, que puede ser diagramación de las reuniones semanales con el cliente, de qué manera van a hacer esas reuniones y qué frentes se van a hacer primero. Cuando trabajemos un poco más metidos a la materia, yo les voy a ir comentando que no siempre la gente va a implementar todo junto. Puede ser que implemente una parte al principio y después implemente otra parte. Cualquier cosa se puede llegar a cortar porque ya estamos en la famosa cuenta regresiva, les voy avisando. Seguimos en el próximo Zoom, obviamente. El mismo Zoom.
decidir a quién entrevistar. Acá, no, mayoritariamente en las reuniones iniciales que vamos a ver, principalmente, nos vamos a reunir con presidentes, con decisores de quién contrata el sistema, quién hace la selección del sistema. Bueno, un CEO, un presidente, un gerente administrativo, un gerente de sistemas. Y nosotros, como yo les decía que nos ponemos hoy el sombrero de analista de sistemas o consultores, vamos a recibir a esas personas, vamos a reunirnos con esas personas y vamos a indagar sobre qué necesidades necesitan. Kendall también habla de preparar el entrevistado. ¿Qué sería preparar el entrevistado? Es obviamente, coordinar la entrevista, mandarle por mail, hola, me llamo Leonardo, soy el consultor que va a acompañarte en este proceso, te invito a una reunión de inicio de proyecto, tal momento en tal lugar, donde vamos a hablar de las necesidades que ustedes tienen y vamos a dialogar. O sea, preparar el entrevistado para ver qué es lo que se va a trabajar. Muy raro es como que yo le mando un cuestionario, eso no va. Las preguntas después se van dando. Por ahí en la biografía les va a parecer que se puede llegar a mandar las preguntas, pero es muy raro que se manden las preguntas. No para ponerlo de sorpresa, sino porque a veces cuando utilicemos preguntas abiertas, que ahora les voy a explicar qué son las preguntas abiertas, son muchísimo más ricas las respuestas, porque la persona no va a soltarse y va a ser ella misma. Y acá, sobre definir la estructura de la entrevista, las entrevistas no siempre van a ser todas iguales. ¿Por qué digo esto? Porque si yo sé que cuando tengo un entrevistado son más de uno, va a ser diferente la estructura de la entrevista. Si yo sé que es para un cierto tema en específico esa entrevista, y yo sé que la otra persona también lo conoce, es más para chequear ciertas cuestiones y van a ser preguntas cerradas, van a ser preguntas con respuestas mucho más cortas. Ahora les digo qué tipo de respuestas vamos a tener en las preguntas cerradas. Pero ustedes, como se van a dar cuenta el día de mañana, como profesionales, que para mí ya lo son, todos ustedes, van a ir dándose cuenta qué tipo de estrategia o de estructura de entrevista o de reunión van a tener frente a su cliente o la persona que ustedes se reúnan, que va a pasar a veces que ustedes van a empezar con preguntas abiertas para que se explayen y después con preguntas cerradas, o al revés, y así sucesivamente. Que tengan en cuenta, después inconscientemente van a ir surgiendo las estrategias de entrevista o de reuniones, que es un paso importante también de poder definir cómo va a ser esa entrevista. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta? Leo por el chat por las dudas. Bien, profe. Bien, bueno, genial. Muy bien, ok, perfecto. Y también por el chat, ven que muy bien. Ahí, Juan. Sigo avanzando. Acá, nada, es un poco lo que se los dejo para que lo tengan como tipo punteo. Son los 5 pasos. ¿Mm? Cualquier duda después, si hay alguna consulta, me escriban, pero en realidad es un poco lo que vamos diciendo, ¿no? Acá es importante, voy a hacer un pequeño remarcas, una pequeña redactar preguntas para cubrir las áreas claves, o sea, en base al objetivo y el proceso de la toma de decisiones que haya descubierto al momento de determinar los objetivos de la entrevista. O sea, yo hago la estructura y el tipo de preguntas también el objetivo que yo voy a tener. Conocer a la empresa o conocer cuál es el problema van a ser preguntas abiertas. No voy a ir con preguntas cerradas porque no voy a tener ningún tipo de información. Esto ya está, pero estos son el punteo para que después ustedes lo lean más tranquilos y cualquier cosa lo retomamos este viernes no, porque tenemos feriado el otro. Y esto clave, solamente se corte ahora y después vamos a seguir con más tiempo. Preguntas abiertas y preguntas cerradas de cabeza. Ustedes saben cuando yo digo esto. ¿Qué son las preguntas abiertas? Son las preguntas que se pueden responder uno explayándose con un párrafo, con más de un párrafo a veces. Y acá hay un ejemplo, y después yo les dejo más ejemplos y los vamos a leer. ¿Cómo es el proceso de ventas de su compañía? Bueno, el proceso de ventas de compañía empieza con un WhatsApp que nos llega de un comprador que nos pide
de un cliente potencial, perdón, que nos pide, no sé, una silla. Y yo le digo, sí, tenemos esta silla en tales colores. Me da el ok y yo cargo el pedido de compra en el sistema. Y después hago un remito. Y después ven que yo me voy explayando, pero tengo un montón de pasos de cómo es el proceso de ventas de la compañía. Este tipo de preguntas que yo voy a responderlas de forma explayada, con más de un párrafo suelto, van a hacer que yo como entrevistado, me sienta a gusto, porque yo voy a poder hablar, voy a poder explayarme, voy a poder explicar, explicar, explicar. Van a hacer que yo como entrevistador, yo como analista, pueda entender el lenguaje, porque hay empresas y rubros, por ahí el que tiene la posibilidad de trabajar con varios rubros de empresas, sabe que cada rubro tiene su lenguaje. No es lo mismo una empresa de agro que una empresa constructora, o una empresa comercializadora, una empresa de servicios, una empresa de salud. Cada proceso administrativo contable tiene como un lenguaje especial. Y eso a veces el analista de sistemas no lo tiene, o no conoce, o no está especializado, y por eso a veces es importante ir conociendo el vocabulario. Yo puedo investigar un montón sobre empresas constructoras, pero si yo no, por ahí, no tengo tanta experiencia implementando una empresa constructora, un poco se me va a complicar y voy a tener que esforzarme en aprender el vocabulario. Dan mucho detalle. A veces puede ser una desventaja el detalle, porque yo te puedo contar, sí, mi empresa la fundó mi abuelo en el año 1970 y ahora es la tercera generación. Estamos viendo, no sé si de ampliarnos todavía, o sea, un montón de cosas que se pueden resumir y que por ahí eso después en una minuta, en un resumen de la reunión, no van a salir. Que después yo les voy a decir qué es lo de la minuta. Van a ser más interesantes la entrevista porque la persona va a sentirse a gusto, va a estar motivada, va a poder contar todo lo que él necesita y van a permitir a veces cuestiones espontáneas porque a veces la gente puede confesar o comentar cosas muy interesantes sobre las cuestiones de los circuitos internos de una organización o entrar en confianza con uno. Eso seguramente ya se van a dar cuenta los que por ahí están más en el día a día en el trabajo, que a veces como contadores o licenciados en administración, a veces somos un poco por ahí los escuchamos, tenemos muy buena escucha activa, por eso digo de permitir la espontaneidad. Después son un buen recurso si el entrevistador no está preparado. Yo estoy en desacuerdo en esto, porque un buen entrevistador, si no está preparado, en definitiva, va, va a ir por otro lado el no estar preparado. Em, es clave por ahí si uno está conociendo, está aprendiendo el rol del que sea, el repreguntar, como yo les decía. Si hay una duda, repreguntarla. ¿Y qué desventajas tenemos? Lo que decíamos, puede dar un montón de detalles irrelevantes. Pueden dar un montón de detalles irrelevantes que no van a la cuestión. Bueno, nosotros, ¿sabés que el nombre de la empresa es esto? Porque en latín significa esta cosa. Y eso a la hora del sistema no va a ser clave. Acá dice, esto tampoco estoy muy en desacuerdo. Esto de podría perderse el control de la entrevista. Esto es porque si la persona que más va a hablar es el entrevistado y el entrevistador no. Pero acá yo digo, es lo de la escucha activa, ser buen repreguntador, cortarlo, llevarlo por donde uno quiere, es ser un buen entrevistador. Y uno ahí tiene el control, aunque no hable mucho, ¿eh? Pero si uno escucha, lo deja explayar, lo hace sentir que es escuchado o valorado, o que se entiende lo que está diciendo, eso no es perder el control para mí. Sigue insistiendo, los autores siguen insistiendo sobre que da la impresión de un entrevistador no experimentado. Para mí no, para mí no, porque después, con toda la información que se obtenga, mientras más información mejor, porque no va a haber lugares a dudas. Y acá sí, las respuestas pueden tomar más tiempo, porque yo con una pregunta.
Buenas chicos, ahí empezamos en unos minutitos y seguimos con el segundo Zoom del día. Me dicen si se está viendo, ¿no? La presentación, sí. Sí, sí. Sí, gracias chicos por el chat y ahí también nos comentan. Yo lo que les decía, lo último, que eran como las desventajas, las respuestas pueden tomar más tiempo, sí, porque obviamente la persona se explaya, puede contar sobre un proceso, sobre alguna cuestión en particular, que ahora vamos a tener más ejemplos. Pero en realidad para mí son muchísimo más interesantes las preguntas abiertas que las cerradas por el hecho de que van a servir para que todo lo que vamos a ir trabajando en el cuatrimestre, para poder solucionar un montón de inconvenientes que por ahí si yo trabajara con preguntas cerradas no podría por ahí solucionar. Principalmente las preguntas abiertas se trabaja en las fases iniciales, cuando empezamos una implementación, cuando no conocemos qué proceso tiene la empresa, cuando queremos recopilar mucha información. Acá tengo más ejemplos. Y acá dice, como van a ver acá, todas estas preguntas que tengo acá se van a poder responder de una forma amplia. ¿Qué opinas sobre el estado actual de la integración entre el ERP o del sistema de gestión contable con Mercado Libre? Bueno, opino que la verdad podría mejorar en este aspecto, en este otro. ¿Cómo es el proceso de conciliación bancaria? Bueno, me bajo el extracto bancario del home banking y después lo subo al sistema, hago como una planilla Excel y después lo importo y eso me lo... Es como que ven que no es como sí, no, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las frustraciones que experimenta el equipo al realizar la carga de facturas en el sistema actual? Y la verdad, los chicos tienen diversas frustraciones porque no pueden calcular automáticamente este dato, a veces tienen que poner a mano las cuentas contables, el asiento contable no es automático, los productos tienen que ponerlo siempre, tipearlo a mano, no puedo duplicar las facturas. Estoy dando como ejemplos de cómo los podríamos responder. Este ya lo hablamos. ¿Cómo es el circuito de ventas de una organización? Por favor, explique cómo toma una decisión sobre la compra de insumos. Bueno, yo mando WhatsApp a los diferentes proveedores y ven que siempre el entrevistado se explaya, comenta, habla. ¿Cuáles son los informes claves de un circuito de producción para ustedes? Bueno, yo creo que el informe más importante es el resumen de stock, pero también yo utilizo uno de stock óptimo, por decir cosas, ¿no? ¿En qué formas cree que el sistema podría mejorar su capacidad para generar reportes de gestión? Y ahí todos los beneficios que podría, ¿no? Ven que son todas preguntas que son abiertas, preguntas que nos permiten, como entrevistados, eh, hablar, explicar, y uno como entrevistador después recopilar la información. De las preguntas abiertas, ¿alguna consulta, duda? Sigo a las cerradas entonces. Las cerradas, yo las voy a poder responder con una palabra, con un sí o un no, con un número, con una frecuencia. Son respuestas mucho más al hueso, directas, si me permiten la expresión. Acá tenemos un ejemplo y después vamos a tener más, para que se lleven. En promedio, ¿cuántas llamadas recibe el centro de atención al mes? Vamos a imaginar que estamos implementando un CRM. ¿Se acuerdan que el CRM qué era? Todo el proceso, desde que empezaba un cliente como un prospecto, o sea, desde los inicios de una venta con la relación con un cliente hasta la postventa, el reclamo. Por ejemplo, cuando yo les decía, ustedes llaman a Denor, Surf, a Fivertel y tienen un número de reclamo. Bueno, cuántas llamadas recibe el centro de atención al cliente al mes? Y unas 200. No es que cuenta, bueno, el proceso de atención al cliente empieza, no. Acá es una, una respuesta con un número, con un sí o un no. ¿Y qué hacen estas preguntas cerradas? Van a ahorrar tiempo, porque la respuesta es más un ping-pong, o sea, es más un ida y vuelta mucho más rápido. Por ahí
se utilizan más en entrevistas cuando ya está mucho más avanzado el proceso, cuando yo como analista de sistemas, como consultor de sistemas, si nos ponemos el sombrero, tengo que verificar que la persona está en buen camino, ¿m? Si entendió lo que necesita, si lo que tiene hoy en día, si está utilizando, si lo está entendiendo, si tiene algún inconveniente. Va a permitir comparar las entrevistas fácilmente. Si yo estoy analizando un comportamiento de un rubro en particular, voy a poder comparar esas entrevistas de forma fácil, porque voy a poder tener las mismas preguntas en varias entrevistas y obviamente voy a poder tener respuestas diferentes que yo voy a poder, a partir de eso, tomar acciones. Pero eso es más que una cuestión más estadística, eso lo vamos a ver en los cuestionarios por ahí. Acá siempre va a haber un control de la entrevista, por ahí podemos pensarlo, porque siempre el entrevistador va a tener como una iniciativa de hacer la pregunta. Y va a conseguir datos relevantes porque ya directamente, como yo les decía, muy al hueso. ¿Estás contento con el sistema? Sí. Em, que ahora vamos a ver ejemplos, pero ¿cuántos proveedores tienen aproximadamente? Unos 300. Es como que tengo el dato específico, no tengo todo el cuento. ¿Y qué desventaja tiene? Si yo no voy y vengo con preguntas abiertas, los entrevistados pueden sentir que es un interrogatorio. Y eso está mal. No hay que hacerlo sentir como un interrogatorio. Por eso a veces es importante no ser como yo siempre hago como ese comentario, no ser digamos, como algo súper alegre, no es que es un animador, pero siempre con la actitud ayudarlo, empatizar con el cliente que necesita mejorar su administración, ¿no? Su empresa. No permiten obtener demasiados detalles, eso es verdad, porque me da una palabra, me da un sí, un no, un número. Y no favorecen una relación cercana entre el entrevistado y el entrevistador. Claro, porque se pierden esas cuestiones de que yo te puedo decir, sí, porque nosotros que somos de Neuquén, mira, yo estuve en Neuquén en tal momento. Esas cuestiones que hacen empatía. Eso es a nivel general, no a cuestión de esto de sistemas que estamos trabajando, ¿eh? Sino como profesionales o como seres humanos sociales, pasa que empatizamos, comentamos cosas y obviamente tenemos una conexión con el otro. Vamos a ver ejemplos de preguntas cerradas. ¿Cuántas veces por semana se actualiza el maestro de proveedores? Una vez por semana lo actualizamos. ¿Está de acuerdo con el sistema de facturación actual es lento? Sí, me parece malo. Pero, a ver, el sí puede ser una respuesta. El me parece malo lo sumé yo. No, no estoy de acuerdo. En promedio, ¿cuántas órdenes de pago procesa el sector de tesorería mensualmente? Y unas 300. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información es más valioso para su análisis de costos? Esta puede ser, no la voy a poner en el parcial, les prometo, pero ven que esta como media tramposa, porque dice, ¿cuál de las siguientes fuentes de información es más valiosa para su análisis de costos? Planillas Excel, reportes del sistema actual o documentos físicos. Los documentos físicos, me parece. Pueden decirme ustedes, bueno, pero profe, la persona se puede justificar. Ahí, si yo como entrevistador le digo, ¿por qué? Ahí sí se explaya, es una pregunta abierta. Pero está bien que la respuesta puede ser una palabra, entonces una pregunta cerrada, en la 4. ¿Usa el portal de Arca para validar de forma manual cada retención a realizar antes de generarla en el sistema? Sí, no uso la calculadora de Arca, uso otra. ¿Cuántos usuarios en su departamento requerirán el acceso al módulo de bienes de uso? 8, 3. ¿Quisiera sumar a este sistema un proceso de autorización de órdenes de compra? Sí, no. Ven que acá las preguntas es una palabra, una oración chiquitita, lo sumo. No hay como formas de explayarnos como acá. De las preguntas cerradas, ¿alguna duda, consulta? Ahora cuando llegamos al repaso, van a ver un poco cómo les preguntamos nosotros. Ahí están los chicos, ok. Vamos con un tema que también está bueno. ¿Se acuerdan que yo les hablaba, acá en Kendall, de los pasos, de definir la estructura de la entrevista? Normalmente, en las reuniones,
Esta estructura no van a ser de todas preguntas cerradas y todas preguntas abiertas, porque se aburre el entrevistado o la persona que estamos reunidos. Normalmente son de estas estructuras que vamos a trabajar. Y acá, para ayudarlos, les hicimos unas figuritas. Cualquier cosa, vamos viéndolas y se van a entender más. Las pirámides. La estructura de pirámide. ¿Cómo empezamos con las pirámides? Primero, preguntas cerradas. Preguntas muy puntuales. En el sentido, vamos a pensar que es una entrevista sobre el relevamiento de compras. ¿Y cuál pregunta cerrada que teníamos de compras? Bueno, ¿cuántas veces actualizan el maestro de proveedores? Y 5 o 4 veces. ¿Y realizan compras al exterior? No, sí. ¿Qué productos importan? Y importamos insumos químicos. ¿Y cómo es su proceso de compras? Ven que ahí la última, que yo les digo cómo es su proceso, ya vamos a expandirnos a temas para preguntas más abiertas y respuestas más generalizadas, o sea, que son las que están en la base. Acá por ahí no se ve tanto, para que voy a borrar, para que se vea mejor. Si ustedes ven acá chiquitito, se ve como una flecha para abajo. Las pirámides van a empezar de una base de preguntas cerradas y después todas preguntas abiertas. Después tenemos las del embudo, o yo les digo el filtro también, porque a veces parece un filtro de café, donde vamos a tener preguntas al principio abiertas, como puede ser ¿cómo es tu proceso de ventas? Y después cuando yo le vaya repreguntando, vamos a preguntas cerradas. ¿Qué tipo de preguntas cerradas pueden ser? ¿A qué países venden? Bueno, le vendemos a Chile, a Uruguay y Paraguay. ¿Y a Brasil le venden? No. Pero empezamos con una pregunta abierta sobre cómo es el proceso de compras. Perdón, de ventas en este caso. Ya compras lo dije en pirámides, en embudo, ventas. Y después voy a preguntas cerradas, como para reafirmar diversas cuestiones, que dudas que yo tenga o para aclararme, ¿no? Después, que es la que yo utilizo, yo lo estaba cuando empecé a estar en la cátedra, en la materia, uno se evalúa como docente o como profesional y uno dice, ay, ¿qué método hago? ¿Qué estructura hago? ¿Qué es la de diamante? ¿Qué es la en realidad la que más vamos a utilizar todos, ¿no? Que la de diamante, si ustedes ven, es voy y vengo todo el tiempo, porque es una combinación de las anteriores. Empiezo con preguntas cerradas y después voy con abiertas, después vuelvo con abiertas y después termino con cerradas. Es como que es un diamante. Por ahí con lo de las estructuras vamos entendiendo. Vamos y venimos con las de diamante. ¿Ven qué dice acá? Empieza con una manera muy específica, o sea, con preguntas cerradas y después se cuestionan cuestiones generales para finalmente llegar a una conclusión muy particularizada. Es como vamos y venimos todo el tiempo. Vamos de preguntas abiertas, cerradas. Y obviamente esta última estructura va a requerir más tiempo, porque acá es como bastante ya estructurado. Pero si vamos y venimos, va a ser mucho más largo el cuestionario, porque vamos a tener más preguntas abiertas, obviamente. ¿Y qué hacen las preguntas abiertas? Vamos a estar mucho más tiempo. De la estructura, ¿alguna consulta, duda? No, Creo que acá tenemos como los tips, qué hacer y qué no hacer, y podemos utilizarlo como sugerencias para la vida. ¿Qué hacer cuando estamos con reuniones profesionales? Siempre tener un perfil profesional e imparcial. La cuestión de lo imparcial es sobre las opiniones. ¿Y qué pasa a veces con las opiniones que me olvidé de decir al principio? Pero ahora que ya tenemos un conocimiento, una base, les puede servir. Cuando las reuniones son más de muchas personas, puede ser que entre ellas empiecen a, no digamos pelear, a discutir sobre diferentes cuestiones de la organización. Y podemos escucharlas, yo siempre los trato de escuchar y de entender, tener mucha escucha activa y recién uno dar su opinión si la piden. Porque si no, el típico comentario que nosotros podemos hacer de manera imparcial es, chicos, después decidan qué es lo que quieren hacer, saben que estamos a disposición, le encontramos la vuelta, pero creo que es un tema que
tienen que después discutirlo internamente. Porque pasa a veces cuando son reuniones de muchas personas, porque a veces las entrevistas puede pasar que no solo esté el gerente administrativo, sino que esté el contador, que estén diversos rangos medios, que estén más personas, y eso a veces puede hacer que haya alguna fricción interna. Y uno a veces como profesional y como consultor de sistemas, como analista de sistemas, se da cuenta cuando una organización hay ruidos y no. Y eso a veces también, ya relacionando temas, puede ser después una causa después que el proyecto no funcione, porque ya viene la organización con sus inconvenientes dentro. Pero hay que ser lo más imparcial y lo más profesional posible. Ser empático, nada, si hacen un chiste, sonreír, o sea, mientras no haya faltas de respeto, como siempre, nos podemos decir, hacer un chiste sobre el día, sobre el tiempo, no es que tenemos que ser fríos, pero no a nivel excesivo la emocionalidad, o sea, siempre va a haber cuestiones personales que pueden cruzarse, pero que eso no nos tiene que afectar, ¿no? Digamos podemos ser totalmente empáticos, pero tampoco salirnos de la línea de lo profesional, porque al final del día nosotros somos proveedores o somos consultores de esas organizaciones, ¿no? Siempre, chicos, siempre cuando tengan este tipo de reuniones o todo tipo de entrevistas y proyectos, si están involucrados en proyectos, está bueno redactar las minutas provisorias, dice acá los autores, ¿no? Hoy en día, ¿por qué las minutas provisorias? Porque van a servir de resguardo para ustedes, por si ya habrá algún inconveniente, si tiene que cambiar el dueño del proyecto, si hay diversas situaciones que pueden pasar en el medio. Hoy en día hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que a partir de una videollamada hace transcripciones y a partir de esas transcripciones hace resúmenes y hace minutas, que muchas de las tareas que antes eran súper tediosas, ahora con la inteligencia artificial se pueden simplificar. Yo después les voy a mostrar un ejemplo de una minuta si llegamos con el tiempo, muy sencilla, no hecha con IA. Tendría que traerles alguna con IA para que vean que es lo mismo, pero es un resumen de una reunión, de una entrevista. Después, observar el lenguaje corporal y escuchar el tono de voz, no solo prestar atención al contenido verbal. Eso a veces está bueno y uno lo va afilando con el tiempo, estas cuestiones de observar y para ver si la persona está incómoda, si hay que cerrar la reunión por algo. Uno se da cuenta si la persona está muy cansada, si uno sabe que la persona está dudando mucho, es mejor decirle. Después averiguá, no hay problema. Mandámelo por correo, ese informe, si no sabes cuál es, o no te acordás, o tenés que preguntarle a alguien. Y obviamente el lenguaje que uno dé, ¿no? El lenguaje corporal, el tono de voz. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hay que hacer? Si no es necesario, no hay que grabar la reunión, las entrevistas. Por ahí sí, cuando estamos capacitando en algo, sí está bueno grabarlo para que quede el registro y no tener que explicar de vuelta a alguien, ¿no? Pero, ¿y si lo hacen siempre con consentimiento? ¿Vieron, se acuerdan al principio del cuatrimestre que yo les dije, chicos, yo no tengo problema que me graben, pero nosotros no les vamos a dar la grabación? A ver, profes en la cursada que les van a decir, no, yo no quiero que me graben, no les doy consentimiento. Es eso un poco. Es una cuestión como regla general, preguntar siempre, ¿no? A veces uno dice cosas obvias o de sentido común, pero está bueno como remarcar porque está en la biografía, ¿no? Además. Eh, Cuando estamos con mucha pregunta cerrada, no ir al interrogatorio, porque la gente se te va a aburrir y se te va a poner a la defensiva. Si uno se da cuenta que la persona está a la defensiva o está medio aburrida, ir a una pregunta abierta. O ir, bueno, te voy a mostrar el sistema, o te voy a mostrar esto. Pensémoslo también ustedes como profesionales. Te muestro este informe. Mira, mira, vas a poder deducir ganancias de esta manera. Hay que cambiarla. Si uno se da cuenta que la persona está aburrida, hay que cambiar la metodología o el modo de la reunión. Y no tomar notas físicas de forma excesiva, porque no sé si les pasa a la hora de una entrevista laboral, uno se pone nervioso, o el entrevistado se pone nervioso, porque hay
se pierde un poco la empatía o el romper el contacto visual con el otro. Pero por ahí como sugerencia hoy en día están las transcripciones, que con las transcripciones o con la inteligencia artificial, muchas de estas cosas de las notas zafan y uno puede estar prestando atención totalmente el 100% a una entrevista. Creo que ya empezaríamos con Had después. De entrevistas, ¿alguna duda, consulta? Bueno, vamos a ir ahora a otro método, que yo lo que digo, que este método es como una lluvia de ideas. Y yo siempre les trato de decir, cuando estamos en los cuatrimestres trabajando el HUD piénsenlo como una lluvia de ideas de una mesa redonda donde va a haber diversos roles. Pero ¿qué pasa con el HUD? El HUD lo ideó IBM, una empresa de sistemas de computación muy conocida que tiene sede en todo el mundo. En Buenos Aires tiene sede en Capital, en Retiro, en Catalinas, y que usa una metodología que trata de entrevistar a todas las personas de la organización o a una muestra muy representativa. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los usuarios finales y la importancia de que esos usuarios finales sean escuchados en el proceso de una implementación? Bueno, el HUD un poco va a darles lugar a estas personas, porque no solo va a estar sentado el presidente o el decisor de de contratar un sistema, y no solo va a estar el gerente administrativo o el gerente de sistemas, sino que va a estar la persona que cargue facturas, que haga las zonas de pago, que haga los pedidos de compra. Todas las personas que, de cierta manera, o gran parte de la gente que es decisora, o sea, no decisora, perdón, que utilice en un futuro ese nuevo sistema. ¿Y qué condiciones tengo que hacer yo como organización, mi cultura de organización, para poder yo utilizar el diseño de aplicación conjunta? El HUD es el nombre en inglés, pero en español es diseño de aplicación conjunta. Acá está el nombre en español y acá está en inglés. No, nosotros le decimos HUD. Em, Tiene que ser una cultura muy pro cambio, tiene que ser muy colaborativa. Tiene que estar dispuesto todo el equipo de trabajo, toda la empresa a parar de trabajar durante unos días. Y si es posible, fuera del lugar de trabajo, porque siempre cuando estamos reunidos en el lugar de trabajo, solamente les debe pasar a ustedes, aparece alguien con alguna urgencia, les llega alguna notificación, es como que nos vamos a, como pasa cuando se elige el papa, nos encerramos en una sala, todas las personas que estén involucradas, y hasta que no salgamos con una decisión, no salimos. Eso es un poco el HUD, es como una gran lluvia de ideas. El HUD, vamos a tener diferentes roles, que ahora les vamos a ir charlando en profundidad. Y obviamente, estas sesiones, porque son varias sesiones durante una larga cantidad de días, van a tener algunos beneficios y algunas desventajas. Como beneficios, vamos a tener obviamente que van a reducir tiempo. Si ustedes van a decir, pero profe, usted dijo que van a estar encerrados como si fuera el Vaticano durante 3, 4 días en un centro de convenciones. No, el ahorro de tiempo se da después en el proyecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo toda la gente involucrada, ya desde el vamos, en el diseño, yo voy a estar tranquilo que cuando yo como analista de sistemas y demuestre el sistema, voy a saber qué es lo que opina cada uno de los roles de la organización. Y un montón de charlas que se van a dar en el medio y que se pueden hacer dilatar el proyecto ya se dan en el momento cero. Por ejemplo, ¿qué? Yo no me encuentro con la gente que carga facturas hasta un tiempo bastante avanzado. Bueno, puede pasar que cuando me junte con la gente que carga facturas y le muestre el sistema, tienen una bomba atómica, se haga un martes 13 diciendo, no, la verdad el sistema no me gusta, no sé por qué lo contrataron, la verdad es que yo necesito un montón de campos que no lo tiene, que yo cuando utilizo este sistema sí lo tengo, me parece que no va a servir y se pone en la defensiva. Resistencia al cambio, lo que decíamos en el primer encuentro. Un diseño de aplicación conjunta, lo que hace es, yo ya le muestro en el momento cero al que va a utilizar el sistema.
y te va a decir en ese momento, che, esto no sé si me va a servir. Bueno, mira, está bueno que estoy acá. Mira, necesito todos estos campos. ¿Me los traes al consultor, ¿no? A la lista de sistema. Y la lista de sistema se lo va a traer. O sea, yo reduzco tiempos en el proyecto, en la implementación, en la capacitación. Después, como dice acá, va a ser un desarrollo mucho más rápido, porque yo ya tengo un montón de cuestiones que yo ya sé que voy a necesitar desde el momento cero. Obviamente va a haber una mejor calidad porque van a estar más personas involucradas. Yo como usuario final voy a estar más contento, me siento más identificado, sé que tengo un impacto en la organización y voy a estar a favor del cambio. No, cuando me pasa muchas veces que los usuarios finales dicen, uy, nunca fui escuchado, nunca me sentí involucrado y la verdad es que el sistema este, puede ser que el sistema esté buenísimo, no me ayuda en nada, porque la verdad es que, por ahí porque no le dio la oportunidad y porque nunca fue escuchado, nunca le mostraron al comienzo. Ustedes van a decir, pero bueno, pero no es la persona que decide, no es el gerente, no es el presidente. Pero a veces, por las culturas organizacionales, a veces hay que mostrarles para ahorrarse un tema a futuro. Y obviamente hay un desarrollo creativo porque muchas veces uno mostrando el sistema, la pantalla, puede decir, mira, sí está muy buena la pantalla, pero a mí como el gerente de inventarios, el de la parte del depósito, yo necesito ver una foto de los productos. Necesito un catálogo de productos. Y la persona que es la persona de sistemas, un programador, se lleva el requerimiento para hacerlo más adecuado. ¿Qué pasa como desventaja? Necesitamos una gran cantidad de compromiso, necesitamos que la gente no trabaje durante un tiempo. Tiene que ser siempre con la mayor cantidad de información y documentación adecuada. A veces un hub no es para todas las organizaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que es para organizaciones que tienen una cultura muy proactiva, muy de cambio, de colaboración? Y muchas veces hay empresas que son más centralizadas en la persona, en personas, ¿no? En roles. Y está perfecto. O sea, y el proyecto puede salir perfectamente bien por ese lado también. Por eso acá dice organización y cultura aún no preparada para generar un entorno hard. Y normalmente estas sesiones o reuniones van a tener diferentes roles, que acá los voy a nombrar y después los vamos a un poco explicar. Vamos a tener un patrocinador y un facilitador, un analista de sistemas, usuarios, observadores y un líder de proyecto. Cada uno vamos a poder traducirlo a un rol en la organización o en el proveedor de software vamos a ponernos en el lugar de nosotros, de un ERP, de un sistema de gestión contable o administrativo, donde vamos a tener diferentes roles en esta mesa. Yo siempre les digo mesa redonda, imagínense una mesa redonda, una mesa de reunión y una sesión de lluvia de ideas. Eso es un HUD. Y vamos a tener diferentes sesiones, diferentes roles. Un patrocinador normalmente es el gerente financiero o el dueño de la empresa. Acá dice de una pyme, pero podemos pensarlo, lo tomamos más como un ejemplo, pero podemos ponerle, es el dueño de una organización. Va a decir por qué es importante, va a ser como el presidente de la mesa. Después va a haber un facilitador que siempre puede ser alguien de recursos humanos, un consultor externo, una persona que, o la persona que ustedes saben que la organización sabe mediar y que va a poder hacer que todos escuchen, ¿no? Su rol va a ser principalmente que no haya conflictos, que un poco como consultores, como les decía en las entrevistas, puede surgir. Después va a estar el de la lista de sistemas, el consultor, que principalmente son los externos, ¿no? Los proveedores del software que van a brindar el ERP. Esta lista de sistemas va a participar principalmente escuchando y va a decir, mira, esto que me propones está muy bueno, me lo llevo para averiguar y a veces va a poder decir, mira, esto que vos me decís no se puede hacer. Por esto, por esto, por esto. Va acá, van a dar opinión, como dice acá, sobre la factibilidad, o sea, si se puede hacer. Si se puede hacer técnicamente. A veces va a haber cosas que uno ya sabe en el momento que les dicen que no se puede hacer en el sistema. Y otras cosas, bueno, te lo averiguo. Veo cómo lo podemos hacer.
Después tenemos los usuarios. Acá normalmente en la bibliografía habla de 8 a 12 participantes, que es como el número más interesante, un número más representativo. Es una muestra. No podemos traer toda la gente que trabaja en una organización. Puede ser que se corte el Zoom, seguimos, ¿eh? ¿Para qué? Ahí. ¿Qué pasa con estos usuarios? ¿No? ¿Qué podemos hacer estos usuarios que aparezcan, estos 8 o 12 participantes? Puede ser el contador, la persona que carga facturas, eh, el referente de la parte de inventarios, del depósito, diferentes roles que todos van a dar su punto de vista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me logra esto? Si yo me va bien esta lluvia de ideas, esta mesa redonda, que toda la organización esté de acuerdo con el cambio. Acá puede ser que la persona esté decidida, que la persona que yo entrevisto, pero después la organización no está de acuerdo. Después eso se va viendo en el proyecto. Después es otro tema ese. Pero ven que acá yo obtengo información, volviendo a los métodos de obtener información de todas las personas. Después va a haber observadores, que eso es personas que también están dentro de la organización y son de áreas específicas. Yo acá les puse algo más contable, ¿no? Que siempre puede ser un asesor legal o impositivo que solamente intervenga cuando se discute cómo en el nuevo sistema se van a poder emitir los certificados de retención de ingresos brutos según la provincia o jurisdicción. O sea, va a decir, mira, lo interesante es que como nosotros somos agentes de retención de ingresos brutos en Buenos Aires, se pueda tener una integración con ARBA. Tiro algo que es real, pero doy algo que es real, ¿no? Pero sepan que los observadores son personas internas y que solamente hablan en la mesa cuando el grupo lo requiere. A veces son los mismos usuarios, ¿eh? Voy a ser sincero en lo que yo sé de estos procesos de diseño continuo de los HUD. O sea, a veces los observadores son los mismos usuarios. Es como para que haya más personas en la mesa. Y después el escriba, que es un rol que acá no está, pero sí está en la bibliografía, que es una persona encargada de documentar todo lo que se va decidiendo. Hoy en día, con una computadora que graba la reunión, eso se transcribe. Hoy por ahí el rol del escriba va por el lado de yo como un rol más junior o un asistente administrativo, voy a ir escribiendo todo lo que van decidiendo o relevando todo lo que van decidiendo ¿para qué? Para después apoyar a todos los que son decisores, para un sponsor, por ahí está el asistente del contador o el asistente de un gerente o del responsable de ventas, los escribas van a estar como apoyando, pero son todas personas que son parte de la organización, o sea, yo tengo la visión de gran parte de la organización en un solo lugar. Obviamente acá lo que dicen los autores es que se recomienda realizarlo fuera del sitio de trabajo durante 2 o 4 días. Ustedes si van a imaginar, vemos muchas cuestiones de este estilo, de que no se podrían aplicar a nuestra idiosincrasia, pero hay empresas que sí, que por ejemplo un IBM o grandes empresas, digamos, grandes, aplican estos métodos de lluvia de ideas o de procesos para grandes cambios, para obtener la mayor cantidad de información, ¿no? Y de cuestiones. Pero si lo vemos en un contexto un poco más decir, la mayoría dicen es muy difícil de parar la oficina durante un tiempo. Pero se recomienda esto, que sea fuera para que no se contamine con las cuestiones de me llama tal persona, aparece tal, las urgencias que todos los días tenemos en una oficina. Del HUD, ¿alguna duda, consulta? No, profe. Ok, ahí leo por el chat. Ok, sigamos. Acá vamos a empezar con los cuestionarios, que yo acá los cuestionarios vuelvo a su memoria colectiva. ¿Alguna vez algún cuestionario habrán utilizado ustedes para responder a algo? Lo mismo podemos ya utilizar en sistemas. Y ustedes dirán, profe, ¿en qué situaciones puede darse que uno, como analista de sistemas, les envía a varias personas un cuestionario? Vamos a imaginarnos una situación de que una empresa
que tiene sucursales en todo el país o en toda la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy grande, vamos a tener que mandarle a todos los gerentes de sucursal de un supermercado un cambio en el sistema de depósito. Y necesitamos que ver qué opinión tienen ellos. Normalmente, normalmente ahí están pidiendo en el chat, Ariel está pidiendo si hay un grupo, le van contestando por ahí por el chat. Les comentaba que los cuestionarios se utilizan principalmente ¿para qué? Para que yo pueda obtener la mayor cantidad de información de todas las personas que están repartidas en grandes extensiones geográficas. Yo lo tomo como en Argentina, como el ejemplo de un supermercado, pero podemos aplicarlo a una multinacional. En vez de traer a toda la gente a Buenos Aires, que a veces algunas empresas igual lo hacen, y hacer esta reunión y escucharlos, o hacer una videollamada, pueden utilizar cuestionarios. ¿Y qué hacen los cuestionarios? Van a permitirme, obviamente, obtener la información y las opiniones de una gran cantidad de personas al mismo tiempo, y obviamente me permiten, pensándolo un poco más a nivel de metodología de investigación, utilizar, si yo tengo preguntas abiertas o preguntas de opciones o de medición, ¿cuál es la sensación general? ¿O cuál es la opinión general de las personas? Y compararla. ¿En qué compararla? Y si yo tengo una pregunta de donde que yo puedo clasificar regiones, yo voy a poder decir que las sucursales de la Patagonia están de acuerdo con el cambio, pero las del norte del país no. Buenos Aires tiene un sentimiento más o menos y Mesopotamia está también, como el norte, muy a favor del cambio. Siempre estos cuestionarios tienen que estar bien pensados y bien generados las preguntas. Y no tienen que aburrir al que lo reciba. Eso como ya algo del sentido común, lo que les digo, ¿no? Y si vamos a utilizar preguntas abiertas en los cuestionarios, tiene que haber mucho espacio en blanco. Yo no puedo ponerle al pobre gerente no sé, qué sugerencias tiene y ponerle una línea sola y nada más ponerle esos caracteres. Cuando por ahí hay gerentes que se pueden explayar. Tienen que estar bien diseñados. Esto es un ejemplo random que yo puse, ¿no? Pero tienen que estar bien diseñados. No aburrir a la persona. Porque si yo aburro y hago un mal diseño, puede dar una resistencia a responder. Y eso es importante a la hora de, por ahí me pongo un poco en metodología, ¿no? En metodología de la investigación. Si no responden muchas personas, estamos en problemas, porque no voy a tener una muestra muy grande para poder decir, bueno, esto es lo que opinan los gerentes. Por eso acá lo que vemos es un cuestionario ejemplo muy tonto, ¿no? Pero que vemos muchos campos en blanco, algunas preguntas de clasificación y otra por ahí pregunta de final o una pregunta un poco más larga para que se pueda explayar. Yo tengo que hacer algo, digamos, conciso y que yo sepa que lo puedan responder las personas. Acá, principalmente en la bibliografía, si uno va a meterse en la bibliografía, va a haber un montón de métodos de cómo se los administran hoy en día. Pero sepan, chicos, que esos métodos que hoy se utilizan para administrar em, estos cuestionarios, hoy el principalmente es por correo, por mail, por la página web de la empresa. No es que van a ver, si uno se mete en la bibliografía, va a ver correos, alguna papelería, reuniones en casa matriz. Es como que los cuestionarios hoy en día, si quieren obtener algún dato la gente de sistemas sobre una gran cantidad de personas, lo mandamos por mail, por alguna página interna o por algún formulario para poder tener la información fácil. No sé si ya empezamos con... de cuestionarios, ¿alguna duda, consulta? Como beneficio principal los cuestionarios es que podemos obtener información de mucha más gente, o sea, de casi todos, si es posible. Que incluso el HAT tenía esa limitación. Si ustedes vamos a la primera, que ahora por ahí se va a entender más de lo que vimos al principio. Vamos a tener como los cuestionarios van a ser masivos, las entrevistas siempre se apuntan a un uno a uno y a un nivel intermedio vamos a tener el HUD de alcance.
Pero acá, a nivel de profundidad, siempre las entrevistas van a ser las principales. Después vamos a tener. Yo igual el HUD lo subiría un poquito, porque el HUD tenés como toda la visión de la mayoría de las personas, o sea, a nivel muestra, ¿no? Pero acá, a nivel de cuestionarios, yo no tengo todo el tiempo. Vamos entrando el último Zoom del viernes. Nos queda este pequeño como resumen final y después vamos con las preguntas de repaso. Bueno, yo les decía, mientras se van sumando los compañeros, que esta presentación o este gráfico que yo les hice, después de tener la clase y después cuando la vuelvan a retomar, cuando tengan que estudiar, eh, les va a servir principalmente para tener como un pantallazo global de todos los métodos. Yo lo que les decía antes que se corte es que yo voy a tener con las entrevistas mucha información y yo decía que con el HAT también puedes llegar a tener mucha información porque tenés una muestra representativa en esa mesa, cosa que en los cuestionarios no, porque si yo le pongo un montón de preguntas abiertas y un montón de datos y preguntas de escala, medición y etcétera, etcétera, la gente se te va a aburrir y no te lo va a responder, porque no tiene tiempo, no se hace el tiempo, ¿no? Y obviamente, aunque pueda ser masivo, a veces los cuestionarios tienen que ir a cuestiones al hueso. Y después por ahí, a partir de esa información, que se utilice como a la persona decisora, decir, mira, todas las personas opinan esto, o esto es como la temperatura o el termómetro de cómo anda la opinión sobre el cambio del sistema o qué se puede cambiar del sistema. De todo este universo que vimos hoy, de los métodos para obtener información, ya metidos en cuestiones de la materia, al empezar un proyecto de implementación, a hacer un cambio en el sistema o mejorar el sistema en sí. ¿Alguna duda? Consulta. Lo que vamos a ver ahora, si no hay consultas, dudas, es cuáles preguntas de repaso tenemos de este tema, qué es lo que más nosotros apuntamos y qué es lo que yo siempre les trato de ayudar para que sumen un puntito en el parcial. Esto, antes de empezar con eso, les voy a robar un minutito más. Esto lo dejo para que lo lean, porque es como la aplicación de estos métodos en Argentina, que es un poco lo que venimos hablando del supermercado, en el caso del cuestionario, o por ejemplo, qué se le puede llegar a preguntar a un gerente administrativo de una empresa comercializadora, o las sesiones de HUD. Pero antes de eso, les voy a mostrar una minuta de una empresa, de una entrevista. Eh, Ahí está. Venga acá, tenemos una minuta de una reunión donde tenemos la fecha, el inicio, cómo fue, porque yo también tengo que marcar si la reunión es remota o no, quiénes fueron participantes por la empresa proveedora de software, quiénes por el cliente y quién las redacta. ¿Cuál es la orden del día? Relevamiento de comercio exterior y qué son los puntos que se tratan, ¿no? Se presenta el equipo, cómo es la cuestión de el pack de las horas para la implementación y cómo es. Y ven que acá yo les marcaría esto como cómo son las preguntas. Empiezan con preguntas cerradas. ¿Qué productos se exportan? Alimentos balanceados. ¿A qué países? Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica. Ok. ¿Y cómo es su proceso de venta? Bueno, empezamos con una proforma, que después se hace una factura, y una vez que sale la mercadería se hace el remito. Y cuando ingresan las divisas, porque yo exporto, se hace una nacionalización de las mismas. Y acá, y acá volvemos a otra pregunta cerrada. ¿Cómo son las vías de exportación? Bueno, terrestre, marítima. ¿Y a qué países?
Y bueno, terrestre, Uruguay, Bolivia, Chile. Marítima, Costa Rica. Acá es otras cuestiones, ¿no? Pero acá es un poco de capacitación, ¿no? De la gente, de los consultores, porque dice cómo se resolvería estas cuestiones del proceso en el sistema, pero esto no importa a los ojos de lo que estamos hablando. Y acá obviamente siempre las minutas terminan con unos próximos pasos, ¿no? ¿Cuándo es la próxima reunión? Si el cliente tiene que hacer algo, solicitar, o sea, por ejemplo, acá solicitamos enviar el modelo de factura de exportación de Costa Rica. Y después la confirmación de la minuta. O sea, si el cliente está de acuerdo con lo que pusieron acá o quiere sumar o quiere modificar algo que dijeron. Venga, acá dice, solicitamos enviar una validación una vez revisada la misma. Si en el término de una semana no tenemos una firma o una confirmación por mail, se considera aprobada al cliente sin observaciones. Yo hoy en día lo que se trabaja es directamente publicarla en el mismo sistema, todas las minutas. Y el cliente puede ir desde ahí, decir si está de acuerdo o no, o si quiere hacer alguna observación. Esto es un ejemplo que se les voy a dejar en el sistema, en el campus, perdón, para que lo tengan y lo chusmeen, pero no a nivel de evaluación, sino como para que tengan como, vean como ejemplos reales, ¿no? Porque eso también está bueno ir viéndolo en la facultad. Cuestiones reales. Voy a volver a la presentación, si no hay dudas, consultas. Y vamos ahora sí con las preguntas de repaso. Vamos con la primera. Y yo acá quiero que presten atención porque es la manera como nosotros preguntamos como una forma práctica para ustedes estos temas. Según el libro de Kendall y Kendall, en el contexto de entrevistas, la pregunta ¿cuántas veces por semana se actualizan los datos de proveedores? ¿De qué tipo es? Marque la respuesta correcta. Abierta, cerrada, sondeo, todas son correctas, ninguna es correcta. Los leo, los escucho. Cerrada. Cerrado. Me gusta. Bien, cerrada. ¿Por qué? ¿Cuántas veces por semana? Y 3 veces por semana. No es que yo voy a explayarme sobre cómo realizo esa actualización. Bueno, cómo lo realizo es yo, no sé, me bajo un Excel, pero no, acá no pregunta, es ¿cuántas veces? Obvio, imagino. Profe, ¿qué significa Sí, por sondeo? eso es otro método, pero no lo vemos. Por ahí puede ser que en el parcial puede ser que aparezca cuestionario. Puede ser que sea como una palabra similar, pero puede ser que en el parcial les aparezca cuestionario. En Pero la está bien la bibliografía pregunta. igual seguro lo dice. Sí, pero es como otro método de cuestionario en definitiva el sondeo. Es Ah, como un chequeo como más, digamos, no oficial o más irregular. Es como ir como haciendo como un censo, o sea, como diciendo, bueno, ir uno a uno preguntándole a las personas el sondeo. Pero por ahí después en el parcial les ponemos cuestionario para que también perfecto. para que tengan como esa visión. Pero está bien, buena tu observación. Según el Gracias, libro de profe. Kendall, no, por favor, a vos. Según el libro de Kendall y Kendall, en el contexto de entrevistas, la pregunta ¿cómo es el proceso de compras? ¿De qué tipo es? Marque la respuesta correcta. Cerrada Abierto. también, para mí. Abierta. ¿Cómo? Abierta. ¿Cómo? Ah, me gustó más. ¿Por qué? Espera. No, sí, sí. Ah, ahí Sí, sí, sí. está. Ahí Juan también por el chat. Porque vamos a ver esto así nos quedamos tranquilos. ¿Cómo? ¿Cómo es el proceso de compras? Bueno, el proceso de compras empieza con la solicitud de compras porque necesitamos para la obra ciertos materiales. El administrativo de obra me manda un WhatsApp y yo lo cargo en el sistema, por decir una cosa, y después termina hasta la orden de pago, ¿no? Tenemos lo mismo, la misma estructura de pregunta con abierta, cerrada, sondeo. Genial. Seguimos. ¿Cuál es la siguiente? Es una ventaja de las preguntas abiertas en una entrevista. Te proporcionan gran cantidad de detalles, hacen que el entrevistado esté a gusto, permiten la espontaneidad, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Las anteriores. Todas las Para mí anteriores. todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien ahí, Gabriela. No sé ahí quién más escribió. Estuvo abriendo el micrófono y también por el chat. Perfecto. Todas las anteriores. ¿Por qué todas las anteriores? Porque yo lo que les decía, me expreso, hablo.
Permito que yo ser espontáneo, poder comentar, hablar sobre mis, como yo decía, mis fundadores, que fueron los abuelos. Hacen que yo, si hablo y hago que me escuchen, me sienta a gusto. No que me vayan interrumpiendo, ¿no? Pero eso, bueno, eso es más para otro tipo, las cerradas. Si hacemos algo como cerrada, como yo le decía, es como más ya un feedback. ¿Cuál es la desventaja de las preguntas cerradas en una entrevista? Ahorran tiempo, no permiten obtener demasiados detalles, se mantiene el control de la entrevista, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. No permiten La B. obtener demasiado. Me gustó esa, la de no permiten obtener demasiados detalles. ¿Por qué? Porque yo le voy a preguntar, ¿te gusta el sistema que estás utilizando hoy en día? No. De estas opciones que te doy, ¿cuál es la que crees que es mejor? Esta. Son preguntas que yo no te doy demasiado detalle. Por ahí al repreguntarte, sí, voy a pedirte el detalle. De decirte, ¿por qué no te gusta el nuevo sistema? ¿Por qué preferís hacer los informes por Excel? Pero la pregunta cerrada no me da el detalle. Vamos con la parte de estructuras. ¿Qué estructuras se utiliza en una entrevista donde se empieza con preguntas cerradas y luego se expande a temas más generales? Recuerden en las figuras, en los dibujitos que ahí están. Estructura de Pirámide. embudo. Ah, antes como Pirámide. esto es como el Pirámide. pasapalabra, lo dicen antes para no perder segundos. No dejan que yo termine, me gusta, bien, así me gusta. No, Es profe, la perdón, pirámide. pensé que no ibas a explicar las opciones, perdón. No, no hay drama, no hay drama, Gabriela, no, cero drama, me divierto, hay que divertirse el viernes a la noche. Pasapalabra. Es la Eh, ansiedad de saber si aprendimos o no. pero vienen re bien, ¿eh? Hoy están muy afilados ahí Damaris comentando. Vienen muy bien, vienen muy bien. Vamos con otra. Muy bien, pirámide. Si fueran eh, abiertas y después cerradas, ¿cuál sería? Si fueran al revés. Embudo. Embudo. Embudo, bien. Y si fuera diamante, tenemos un poco de combinación de todo. Perfecto. Ujú. Vamos y volvemos, como yo les decía. Muy bien. ¿En qué situaciones es recomendable el uso de cuestionarios? Cuando las personas a interrogar están esparcidas en un área amplia, para realizar el análisis de datos internos únicamente, para recopilar datos de un solo usuario, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La A puede ser. La, Claro, vamos con las otras. Para recopilar datos de un solo usuario, a veces yo hago directamente una entrevista. Para ujú. realizar un análisis de datos internos únicamente, a veces directamente, puedo hacer un cuestionario, puedo ir a hacer como un HUD o puedo directamente yo buscar internamente. Cuando yo necesito que están repartidas en todo el mundo, en toda la provincia, en toda la localidad o en todo el país, necesito un cuestionario. Muy bien, chicos, muy bien. Esto lo voy a tratar de subir ahora cuando cortamos. Como saben, y ya les voy diciendo para los que trabajan y los que están buscando trabajo, un feliz día del trabajador, que no nos encontramos el viernes que viene, les propongo algo, si están de acuerdo, con los que tenemos acá. Yo por ahí les suba en la semana, denme en tiempo, un cuestionario con las preguntas o con más preguntas de los temas que estuvimos trabajando. ¿Les parece? Para que sigan Sí, practicando en Sí, profe. en el campus. Sí, profe. Sí, por favor. sí, profe. Gracias. Así si hay una duda, consulta. Así si hay una duda, consulta, me van escribiendo o las vemos el mismo viernes 7. Pará, estoy tratando de recordar. Esto es nuestro tercer encuentro. El 7 va a ser, yo para ayudarlos para llegar bien al parcial, porque el próximo encuentro que va a ser, perdón, no es el 7, es el 8 de mayo, vamos a tener otro tema más que la voy a tratar de hacer lo más tranquilo posible y repaso, que para ayudarlos la semana que viene que tengan también como preguntas y no perder el hilo de esta parte de la materia. Igual se encuentran los martes con Norbert. ¿Alguna duda, consulta? No, profe, muy entendible la clase. Gracias. No, por favor, por favor. Bueno, entonces, les vuelvo a desear un buen fin de semana y un feliz Día del Trabajador para el viernes que viene, para los que están buscando trabajo y para los trabajadores también, para todos, ¿eh?
Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias, Cuídense profe. mucho. Igualmente, Chau, chau. muchísimas gracias. Buen Gracias fin de igualmente, Chau. profe.